La música del salón flotaba como un hechizo dorado bajo los inmensos candelabros de cristal. Las copas tintineaban suavemente, las risas elegantes se mezclaban con el sonido de una orquesta en vivo y las cámaras capturaban cada segundo de aquella gala exclusiva donde solo existían millonarios, celebridades y secretos demasiado caros para ser revelados. Pero esa noche nadie recordaría los diamantes, ni el champán francés, ni los discursos vacíos de los hombres más poderosos de la ciudad. Porque a las 11:17, una mujer detuvo el corazón de todo el salón con una sola mirada. Valentino De Luca, el empresario más admirado de Europa, estaba bailando lentamente con una mujer que no era su esposa. Y todos lo estaban viendo. La amante sonreía con seguridad, envuelta en un vestido rojo que parecía diseñado para provocar incendios. Sus dedos descansaban sobre el cuello de Valentino mientras él la acercaba demasiado, ignorando las miradas incómodas y los murmullos que comenzaban a crecer alrededor de la pista de baile. Algunos invitados fingían no notar nada. Otros ya estaban grabando discretamente con sus teléfonos. Porque todos conocían a Isabella De Luca. La esposa perfecta. La mujer elegante que había permanecido junto a Valentino durante 15 años, incluso cuando los rumores sobre infidelidades comenzaron a perseguirlos como sombras inevitables. Pero esa noche Isabella no estaba supuesta a aparecer. Al menos eso creía Valentino. La enorme puerta principal del salón se abrió lentamente. Y el mundo pareció detenerse. Primero entró el silencio. Después ella. Isabella caminó sobre el mármol como si cada paso perteneciera a una reina que regresaba para reclamar su trono. Llevaba un vestido negro de seda que abrazaba su figura con una elegancia devastadora. Ninguna joya excesiva. Ningún intento desesperado por impresionar. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente para destruir la respiración de cualquiera. Las conversaciones murieron una por una. La orquesta dejó de tocar. Incluso los camareros se quedaron inmóviles. Valentino levantó la vista, y su rostro perdió completamente el color. Porque Isabella no tenía la expresión de una mujer herida. Tenía la expresión de una mujer peligrosa. La amante dio un pequeño paso hacia atrás al notar aquella mirada fría acercándose entre las mesas. Valentino intentó sonreír, nervioso, buscando palabras rápidas para controlar la situación. Isabella, no esperaba verte aquí esta noche. Ella se detuvo frente a él. Lo observó durante varios segundos. Después miró lentamente a la mujer vestida de rojo. Y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que aparece justo antes de una catástrofe. Oh Valentino, dijo con una voz tan suave que provocó escalofríos. Créeme, yo tampoco esperaba encontrarte tan entretenido. Nadie respiraba. La amante intentó recuperar la compostura. Creo que hay un malentendido. Isabella giró la cabeza lentamente hacia ella. Aquella mirada fue suficiente para destrozar toda la seguridad de la joven. Cariño, susurró Isabella, si fueras un malentendido, todavía tendría solución. El silencio explotó en tensión. Valentino dio un paso adelante. Podemos hablar esto en privado. Isabella soltó una pequeña risa. Una risa elegante. Fría. Mortal. ¿Privado? Qué curioso. Porque tú parecías bastante cómodo haciendo esto frente a toda la ciudad. Los fotógrafos comenzaron a acercarse discretamente. Los invitados fingían beber mientras observaban cada segundo. Valentino bajó la voz. No hagas una escena. Y entonces ocurrió. Isabella inclinó apenas la cabeza, como si aquella frase hubiera sido la confirmación final de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Después tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero. La sostuvo entre sus dedos. Y miró directamente a su esposo. Una escena. Valentino, todavía no has visto la escena. Le arrojó el champán directamente al rostro. Los gritos ahogados atravesaron el salón. La amante retrocedió horrorizada. Valentino quedó empapado frente a toda la élite de la ciudad mientras el líquido descendía lentamente por su traje de diseñador. Pero Isabella no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Ella dio media vuelta lentamente y caminó hacia el escenario principal de la gala.
Sus tacones resonaban como disparos sobre el suelo brillante. 1, 2, 3 pasos. Y todo el salón la seguía con los ojos. Tomó el micrófono frente a cientos de invitados. Valentino sintió verdadero miedo por primera vez en años. Isabella, basta. Ella lo ignoró. Su mirada recorrió el salón completo. Buenas noches. Sé que todos han venido esperando una celebración inolvidable. Hizo una pausa. Sonrió apenas. Y no pienso decepcionarlos. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Los socios de Valentino parecían paralizados. Isabella respiró profundamente antes de continuar. Durante años me pregunté cuál era el precio exacto de la humillación. ¿Cuánto debía soportar una mujer antes de desaparecer por completo dentro de un matrimonio construido sobre mentiras? Valentino comenzó a subir hacia el escenario. Pero Isabella levantó una mano. Y él se detuvo. Porque conocía esa mirada. La misma que había visto una sola vez antes, el día que ella descubrió el primer engaño. Esta noche, continuó Isabella, mi esposo decidió traer a su amante a un evento benéfico financiado con dinero que técnicamente ya no le pertenece. El murmullo explotó instantáneamente. Valentino quedó congelado. La amante abrió los ojos con terror. ¿Qué estás haciendo?, susurró él. Entonces Isabella sacó un sobre negro de su bolso. Lentamente. Con precisión quirúrgica. Hace 3 horas, dijo ella, el Consejo Ejecutivo votó de manera unánime para remover a Valentino De Luca como director general de De Luca Holdings. El salón entero quedó en shock. Algunos hombres comenzaron inmediatamente a revisar sus teléfonos. Otros no podían apartar la vista de Valentino. Porque su expresión acababa de cambiar de arrogancia a absoluto pánico. Eso es imposible, murmuró él. Isabella abrió el sobre. Oh, no. Lo imposible fue soportarte tanto tiempo. Sacó varios documentos. Firmados. Sellados. Oficiales. Mientras tú bailabas esta noche, yo me aseguraba de quedarme con absolutamente todo. La empresa. Las propiedades. Las cuentas internacionales. Incluso este hotel. La amante retrocedió otro paso. Valentino subió finalmente al escenario y agarró el brazo de Isabella con fuerza. El nombre cayó sobre el salón como una bomba silenciosa. Varias personas dejaron escapar respiraciones ahogadas. Porque Adrián Moretti no era cualquier hombre. Había sido el antiguo socio de Valentino. Su mejor amigo. El hombre que desapareció misteriosamente después de un escándalo financiero que destruyó millones de dólares y terminó oficialmente con un supuesto suicidio en la costa amalfitana. Un caso enterrado. Olvidado. O al menos eso creía todo el mundo. Valentino soltó lentamente el brazo de Isabella. Por primera vez en muchos años, sus ojos mostraban miedo auténtico. No enojo. No arrogancia. Miedo. No te atreverías, murmuró él con la voz quebrada. Isabella inclinó apenas la cabeza. ¿Quieres apostar? La tensión era insoportable. Los invitados observaban inmóviles, como si fueran testigos de una ejecución pública elegantemente disfrazada de gala benéfica. La amante de Valentino ya parecía arrepentirse de haber entrado al edificio. Creo que debería irme, susurró ella nerviosamente. Sí, respondió Isabella sin siquiera mirarla. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. La joven tomó su bolso apresuradamente y desapareció entre la multitud, mientras decenas de cámaras capturaban el momento exacto de su humillación. Pero Isabella no apartaba los ojos de su esposo. Diles la verdad, Valentino. Basta. Diles quién falsificó las cuentas de Adrián. Cállate. Diles quién lo obligó a cargar con toda la culpa mientras tú protegías tu imperio. He dicho que te calles. El grito explotó tan violentamente que varias personas se sobresaltaron. Y aún así, Isabella permaneció completamente tranquila. Aquello era lo más aterrador de todo. Ella no había perdido el control ni un solo segundo. Valentino respiraba con dificultad.
Su rostro estaba rojo de furia y desesperación. Ya no parecía el hombre elegante y dominante que había entrado triunfante al salón horas antes. Ahora parecía un hombre acorralado. Un hombre que entendía que el mundo estaba comenzando a derrumbarse bajo sus pies. Isabella levantó lentamente los documentos frente a todos. Tengo pruebas de transferencias ilegales, cuentas ocultas y contratos firmados con nombres falsos. Tengo grabaciones. Correos privados. Y también tengo algo mucho más interesante. Hizo una pausa. Los ojos de Valentino se abrieron lentamente. Porque ya sabía lo que venía. Tengo una carta escrita por Adrián Moretti 48 horas antes de morir. El silencio fue absoluto. Algunos invitados comenzaron a grabar descaradamente sin preocuparse por ocultarlo. Los periodistas presentes se acercaron como depredadores oliendo sangre. Valentino dio un paso adelante. Isabella, escucha cuidadosamente lo que estás haciendo. Ella sonrió con tristeza. No, Valentino. El que nunca escuchó fuiste tú. Y entonces abrió la carta. Sus manos permanecían firmes. Su voz también. Si algo me ocurre, no fue un accidente. Valentino de Luca destruyó mi vida para salvar la suya. Un murmullo horrorizado recorrió el salón. Me prometió que protegería a mi familia, pero solo quería un culpable. Si estás leyendo esto significa que finalmente entendí que nunca tuve un amigo. Solo fui otra pieza dentro de su juego. Valentino cerró los ojos un instante. Derrotado. La máscara había comenzado a romperse frente a todos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Él empezó a reír. Primero suavemente. Después más fuerte. Una risa fría, cansada, casi perturbadora. Isabella dejó de leer. Todo el salón observaba confundido. Valentino levantó lentamente la mirada hacia ella. ¿De verdad crees que eres inocente en todo esto? La expresión de Isabella cambió apenas. Solo un segundo. Pero Valentino lo notó. Y sonrió. Ahí está, susurró él. La verdadera Isabella. Ella bajó lentamente la carta. No hagas esto. ¿Por qué no? Ya estamos destruyendo nuestras vidas frente a todos. Terminemos el espectáculo. Valentino caminó hacia el micrófono. Nadie intentó detenerlo. Mi esposa olvidó mencionar algo importante esta noche. Isabella endureció la mandíbula. Valentino. No, querida. Ahora me toca hablar. Tomó una copa de whisky de una mesa cercana y bebió lentamente antes de continuar. Sí, Adrián murió por mi culpa. Pero no fui el único responsable. El corazón de Isabella comenzó a latir con fuerza. No digas una palabra más. Valentino sonrió. ¿Tienes miedo? Ella no respondió. Y ese silencio confirmó demasiado. Los invitados observaban fascinados aquel duelo monstruoso entre dos personas que claramente se habían amado y destruido durante años. Cuéntales, dijo Valentino, quién era Adrián realmente para ti. Isabella cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Varias personas comenzaron inmediatamente a murmurar. Eso no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Rió Valentino. Dormiste con él durante casi un año. El salón entero explotó en susurros. Alguien dejó caer una copa. Los periodistas prácticamente temblaban de emoción. Isabella permaneció inmóvil. Pero por dentro algo comenzaba a fracturarse. Tú también me engañabas, continuó Valentino. Mucho antes de que yo conociera a cualquier otra mujer. Ella respiró profundamente. Adrián me amaba. Aquellas palabras atravesaron el aire como cuchillas. Valentino apretó la mandíbula. No. Adrián te utilizaba para acercarse a mi dinero. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué intentó robarme? Isabella lo miró directamente. Porque tú ya lo habías destruido primero. Ambos quedaron frente a frente sobre el escenario, rodeados por cientos de personas incapaces de apartar la vista.
Parecían dos reyes en ruinas luchando entre los restos de un imperio incendiado. Y entonces Isabella dijo algo que hizo desaparecer toda expresión del rostro de Valentino. Hay otra cosa que nunca te conté sobre Adrián. El salón entero quedó inmóvil. Valentino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque la forma en que ella lo dijo, no sonaba a venganza. Sonaba a confesión. Isabella dio un paso hacia él. Muy cerca. Tanto que solo él podía escuchar el temblor oculto en su respiración. La noche que murió. Adrián no estaba huyendo solo. Valentino sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus ojos buscaron los de Isabella con desesperación contenida, intentando encontrar una mentira, una manipulación, cualquier señal de que aquello formaba parte de otro golpe calculado. Pero lo que encontró fue peor. Culpa. Una culpa vieja, enterrada durante años. Y de pronto entendió que aquella noche no era simplemente una venganza. Era una tumba abriéndose frente a todos. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentino con la voz seca. Isabella tragó saliva lentamente. Por primera vez desde que había entrado al salón parecía vulnerable. Humana. Significa que yo iba con él en el auto. El salón entero quedó congelado. Algunos invitados intercambiaron miradas horrorizadas. Otros comenzaron a acercarse aún más, incapaces de resistirse a aquella tragedia que se desarrollaba como una película imposible. Valentino retrocedió un paso. No. Isabella asintió apenas. Sí. La respiración de Valentino comenzó a romperse lentamente. Tú dijiste que esa noche estabas en París. Mentí. ¿Por qué? Ella soltó una risa amarga. Porque sobreviví. Aquellas palabras atravesaron el pecho de Valentino con más fuerza que cualquier insulto. Isabella apartó la mirada por un instante, como si estuviera viendo nuevamente aquella noche. La lluvia. La carretera mojada. Las luces. El miedo. Adrián quería escapar, susurró ella. Había descubierto que iban a arrestarlo al día siguiente. Sabía que tú jamás permitirías que hablara. Yo no ordené matarlo. Pero sí lo destruiste. Valentino permaneció en silencio. Y ese silencio era casi una confesión. Isabella continuó. Condujimos durante horas. Él estaba aterrado, pero también estaba feliz. Creía que todavía teníamos una oportunidad de empezar de nuevo en otro país. Los murmullos crecieron otra vez. Cada palabra arrancaba otra capa del matrimonio perfecto que todos habían admirado durante años. Entonces un automóvil comenzó a seguirnos. Valentino levantó lentamente la vista. ¿Qué automóvil? Negro. Sin placas. Adrián pensó que eran hombres tuyos. No envié a nadie. Tal vez no directamente. La tensión volvió a endurecer el aire. Isabella respiró profundamente. Intentó acelerar. Perdimos el control en la carretera costera. El auto atravesó la barrera de protección y cayó. Varias personas cubrieron sus bocas. La imagen era demasiado brutal. Cuando desperté, continuó ella, estaba atrapada entre los restos del vehículo. Adrián. Adrián ya no respiraba. Su voz se quebró apenas. Solo un instante. Pero aquella pequeña fractura emocional hizo el relato todavía más devastador. Logré salir del agua como pude. Caminé durante kilómetros bajo la lluvia hasta encontrar ayuda. Y entonces entendí algo. Valentino la observaba completamente inmóvil. Entendí que si decía la verdad, todo explotaría. Tu imperio. Mi vida. La reputación de nuestras familias. Todo. Así que fingiste no saber nada. Ella lo miró directamente. Aprendí del mejor. Valentino cerró los ojos. Porque por primera vez comenzaba a comprender el tamaño real del monstruo que ambos habían construido juntos. No había inocentes sobre aquel escenario. Solo sobrevivientes. Una periodista dio un paso adelante. Está diciendo que ocultaron información sobre la muerte de Adrián Moretti durante 3 años. Nadie respondió.
Pero el silencio fue suficiente. Los flashes comenzaron a iluminar el salón sin descanso. Los teléfonos explotaban con llamadas. Los socios de Valentino parecían al borde del colapso. Y aún así, peor todavía no había llegado. Porque Isabella aún escondía algo. Valentino podía verlo en sus ojos. Conocía demasiado bien esa expresión. ¿Qué más hiciste, Isabella? Ella no respondió inmediatamente. Sus dedos temblaban apenas alrededor del micrófono. Después levantó lentamente la mirada hacia él. Hay una razón por la que Adrián quería escapar conmigo. Valentino sintió un frío extraño recorrerle la espalda. Un presentimiento oscuro. No. Isabella respiró profundamente. Porque yo estaba embarazada. El salón entero explotó en caos. Gritos ahogados. Copas cayendo. Murmullos descontrolados. Valentino quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera detenido el tiempo dentro de su cuerpo. Eso no es posible. Pero Isabella ya lloraba en silencio. No lágrimas escandalosas. No dramatismo. Solo dolor antiguo finalmente rompiéndose. Tenía 2 meses cuando ocurrió el accidente. Valentino la observaba incapaz de respirar. Cada pieza comenzaba a encajar brutalmente en su cabeza. Las desapariciones repentinas de Isabella. Las semanas encerrada. La depresión inexplicable después de la muerte de Adrián. Todo. Perdí al bebé esa misma noche. La confesión cayó como un cuchillo final. Incluso los periodistas dejaron de hablar. Porque aquello ya no parecía un escándalo. Parecía una tragedia demasiado íntima para existir frente a tantas personas. Valentino bajó lentamente la mirada. Y por primera vez en toda la noche el poderoso Valentino de Luca parecía destruido de verdad. Nunca lo supe, murmuró. Porque nunca me preguntaste cómo sobreviví. Aquella frase lo destrozó. Isabella secó una lágrima rápidamente, intentando recuperar la compostura. Pero ya era tarde. Toda la fortaleza elegante que había mostrado comenzaba a derrumbarse bajo el peso de años de mentiras. ¿Sabes qué fue lo peor? Susurró ella. No perder a Adrián. No perder al bebé. Lo peor fue regresar contigo después de todo eso, y descubrir que todavía te amaba un poco. Valentino levantó lentamente la vista. Aquellas palabras fueron peores que cualquier acusación. Porque eran sinceras. Y la sinceridad entre ellos se había convertido en algo aterrador. La multitud observaba en absoluto silencio. Ya nadie grababa. Ya nadie respiraba igual. Era como si todos hubieran olvidado que estaban en una gala. Ahora eran testigos de 2 almas destruyéndose públicamente. Valentino caminó lentamente hacia Isabella. Muy despacio. Como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperla completamente. ¿Por qué volviste conmigo? Preguntó con la voz rota. El salón entero quedó paralizado. La lluvia caía detrás del hombre como una cortina oscura mientras él permanecía inmóvil en la entrada principal, respirando con dificultad, empapado de pies a cabeza. Algunos invitados pensaron que era una broma cruel. Otros comenzaron a persignarse en silencio. Porque el rostro de aquel hombre pertenecía oficialmente a un muerto. Adrián Moretti. Isabella sintió que las piernas dejaban de responderle. El micrófono resbaló lentamente de sus dedos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el salón. Valentino parecía haber visto un fantasma. Y quizá era exactamente eso. Adrián levantó la mirada hacia el escenario. Sus ojos se clavaron primero en Isabella. Después en Valentino. Y entonces sonrió. Pero no era la sonrisa cálida que Isabella recordaba. Aquella sonrisa estaba llena de algo más oscuro. Algo roto. Vaya, dijo lentamente mientras avanzaba entre los invitados. Parece que llegué justo a tiempo. La multitud se apartaba a su paso como si el aire alrededor de él fuera peligroso. Varias personas comenzaron a murmurar histéricamente. Es imposible. Yo vi las noticias. Lo enterraron hace 3 años.
Valentino bajó del escenario lentamente, incapaz de apartar la vista de Adrián. ¿Cómo? Adrián soltó una pequeña risa amarga. ¿Cómo sobreviví? Esa es una excelente pregunta. Isabella dio un paso adelante. Sus labios temblaban. Adrián. Él levantó una mano. Deteniéndola. No. No pronuncies mi nombre como si todavía supieras quién soy. Aquellas palabras la golpearon brutalmente. El hombre que ella había amado parecía irreconocible. Más delgado. Más duro. Más peligroso. Había una cicatriz atravesándole parte del cuello hasta desaparecer bajo la camisa negra mojada. ¿Y sus ojos? Sus ojos parecían pertenecer a alguien que había vivido demasiados infiernos. Valentino intentó recuperar el control. Esto no tiene sentido. El cuerpo. Nunca encontraron mi cuerpo completo, interrumpió Adrián. Solo encontraron lo suficiente para cerrar rápidamente el caso. El silencio volvió a extenderse. Adrián subió lentamente los escalones hacia el escenario. Cada paso parecía calculado. Como si hubiera esperado aquel momento durante años. Cuando el auto cayó al mar, yo seguía vivo. Apenas. Un pescador me encontró kilómetros más abajo al amanecer. Isabella lo observaba llorando silenciosamente. ¿Por qué nunca regresaste? Adrián soltó otra risa vacía. Porque descubrí algo interesante mientras intentaba sobrevivir. Se giró lentamente hacia Valentino. Descubrí que alguien seguía intentando matarme incluso después del accidente. El rostro de Valentino se endureció. No fui yo. Tal vez no personalmente. Pero tus socios estaban muy interesados en asegurarse de que Adrián Moretti desapareciera para siempre. Varias personas del consejo empresarial comenzaron a ponerse nerviosas. Algunos incluso intentaron abandonar discretamente el salón. Adrián los observó. Y sonrió. No se vayan todavía. Lo mejor apenas comienza. Sacó lentamente una pequeña memoria USB de su bolsillo. Negra. Simple. Pero suficiente para cambiarlo todo. Durante 3 años reuní información. Cuentas secretas. Nombres. Sobornos. Políticos comprados. Empresas fantasmas. Todo conectado con DeLuca Holdings. Valentino sintió un escalofrío real. No sabes lo que estás haciendo. Oh, sí lo sé. Llevo 3 años viviendo para esto. Isabella observaba a Adrián como si intentara reconocer al hombre que alguna vez amó dentro de aquella figura endurecida por el odio. Pero apenas quedaban rastros de él. Adrián, por favor. Él giró lentamente hacia ella. Y por primera vez sus ojos mostraron algo más que rabia. Dolor. Un dolor inmenso. Esperé que vinieras a buscarme. Aquellas palabras la destrozaron. Yo creí que habías muerto. ¿Y eso fue suficiente para olvidarme? Nunca te olvidé. La voz de Isabella se quebró violentamente. Todo el salón observaba aquella escena con una mezcla de fascinación y horror. Adrián bajó la mirada unos segundos. Después habló más bajo. Más humano. Todos los días pensé en ti. Isabella comenzó a llorar sin poder contenerse. Valentino observaba aquello sintiendo algo que no había experimentado en años. Celos. No por el romance. Sino porque estaba viendo una parte de Isabella que jamás le perteneció realmente. Adrián avanzó lentamente hacia ella. Muy cerca. ¿Era verdad lo del bebé? Isabella cerró los ojos. Asintió apenas. Y algo dentro de Adrián pareció romperse. Su respiración se volvió inestable. Dios mío. Por primera vez desde que entró, toda su dureza desapareció. El hombre vengativo. El sobreviviente frío. El fantasma obsesionado con destruirlos. Todo desapareció por un instante. Solo quedó un padre que acababa de descubrir que perdió un hijo sin siquiera saber que existía. Isabella extendió una mano temblorosa hacia él. Lo siento tanto. Pero Adrián retrocedió inmediatamente.
Como si tocarla fuera demasiado peligroso. No. Respiró profundamente, intentando recuperar el control. No hagas eso. No hagas que vuelva a sentir cosas que ya tuve que matar para sobrevivir. Aquellas palabras dejaron helado el salón. Valentino dio un paso adelante. Adrián, escúchame. Podemos arreglar esto. Adrián lo miró lentamente. Y volvió aquella sonrisa oscura. ¿Arreglarlo? Valentino, tú me robaste la vida. Sacó entonces otro objeto de su abrigo. Un teléfono. Lo levantó frente a todos. Tengo grabaciones tuyas hablando sobre lavado de dinero, extorsión y asesinatos encubiertos. Si yo desaparecía, todo esto sería enviado automáticamente a la prensa internacional. El rostro de Valentino perdió completamente el color. ¿Estás loco? No. Estuve loco el día que confié en ti. Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse lentamente por órdenes silenciosas de algunos ejecutivos. Adrián lo notó inmediatamente. Y su expresión cambió. Peligrosa. Ni un paso más. Metió la mano dentro del abrigo. Varios invitados gritaron. Pero no sacó un arma. Sacó un pequeño detonador. El salón entero explotó en pánico. Tranquilos, dijo él con calma aterradora. Solo está conectado al sistema eléctrico del edificio. Pero si alguien intenta detenerme, esta gala terminará en completa oscuridad. El rostro de Adrián perdió todo color. Sus dedos se tensaron alrededor del detonador mientras la mujer avanzaba lentamente entre el silencio absoluto del salón. Cada paso suyo parecía atravesar el aire con una autoridad imposible de ignorar. Nadie entendía quién era. Pero todos entendieron algo inmediatamente. Aquel hombre aterrador, le tenía miedo. La mujer vestida de blanco se detuvo bajo la luz central del salón. Su elegancia era fría, casi irreal. No parecía alterada por el caos, por las cámaras, por el escándalo, ni siquiera por el detonador que Adrián sostenía frente a todos. Solo lo miraba a él. Se acabó, dijo suavemente. Adrián respiró con dificultad. No debiste venir. Y tú no debiste escapar. Isabella observó confundida a Valentino. ¿Quién es ella? Pero Valentino ya lo sabía. Y el horror en su expresión fue suficiente para congelar la sangre de Isabella. Porque Valentino jamás le temía a nadie. Hasta esa noche. La mujer sonrió apenas. Mi nombre es Elena Bass. Un murmullo atravesó el salón. Algunos empresarios comenzaron inmediatamente a retroceder. Otros desviaron la mirada. Porque Elena Bass no era simplemente una mujer poderosa. Era el verdadero monstruo detrás de las sombras. La inversionista invisible. La mente que financiaba políticos, bancos, corporaciones enteras. La mujer cuyo nombre jamás aparecía en periódicos, porque la gente que hablaba demasiado sobre ella desaparecía. Elena observó lentamente a Valentino. Debiste controlar mejor a tus hombres. Valentino tragó saliva. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Ella soltó una pequeña risa. Todos dicen eso cuando el incendio ya está consumiendo la casa. Después miró a Adrián. Y por primera vez, la máscara elegante de Elena mostró algo parecido a decepción. Te di una oportunidad de vivir. No. Me convertiste en tu prisionero. Isabella sentía que el mundo se deformaba frente a ella. ¿Qué está pasando? Adrián cerró los ojos un instante. Como un hombre agotado de cargar demasiados secretos. Y finalmente habló. La noche del accidente. Elena me encontró antes que la policía. Me salvó la vida, pero no gratis. Elena sonrió. La información siempre tiene precio. Adrián continuó. Descubrió que yo tenía acceso a todas las cuentas ocultas de DeLuca Holdings. Sabía demasiado. Así que me escondió mientras utilizaba mis pruebas para construir su propio imperio financiero. El salón entero quedó inmóvil. Isabella miró horrorizada a Valentino. Y entonces entendió la verdad completa. Ni Valentino era el rey. Ni Adrián el verdadero enemigo.
Todos habían sido piezas dentro del juego de Elena. Ella caminó lentamente hacia el escenario. Impecable. Peligrosa. Inalcanzable. Los hombres como ustedes siempre creen controlar el mundo, dijo mirando a Valentino y Adrián. Pero son demasiado emocionales. Demasiado débiles. Uno destruido por el ego, y el otro destruido por amor. Aquellas palabras golpearon brutalmente a los tres. Elena levantó la mirada hacia Isabella. Y tú, fuiste el error más costoso de todos. Isabella sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Elena sonrió con una calma aterradora. Adrián iba a olvidarte. Estaba listo para desaparecer. Pero después del accidente, siguió viviendo únicamente por ti. Adrián bajó lentamente la cabeza. Porque era verdad. Todos aquellos años. Toda aquella obsesión. Toda aquella venganza. Habían nacido del amor que nunca logró enterrar. Elena extendió lentamente la mano hacia él. Dame el detonador. El salón entero dejó de respirar. Adrián observó el pequeño dispositivo. Después miró a Isabella. Y por primera vez en toda la noche, volvió a aparecer el hombre que ella había amado. No el sobreviviente. No el fantasma. Solo Adrián. Roto. Cansado. Humano. Si pudiera volver atrás, susurró él, jamás habría subido contigo a ese automóvil. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabella. No digas eso. Te habría dejado odiarme. Al menos así habría sido feliz. Valentino cerró los ojos lentamente. Porque entendió algo devastador. Durante años creyó que el poder era lo único importante. Dinero. Control. Prestigio. Pero en aquel momento, viendo a Isabella mirar a Adrián como si el mundo entero desapareciera alrededor de ellos, comprendió que jamás había sido amado de esa forma. Nunca. Elena dio otro paso adelante. Más fría. Más peligrosa. Última oportunidad, Adrián. Él respiró profundamente. Miró el detonador una última vez. Y entonces sonrió con tristeza. No voy a seguir siendo tu arma. Elena entrecerró los ojos. Pero ya era tarde. Porque Adrián soltó el detonador. El pequeño aparato cayó lentamente al suelo. Y el salón entero contuvo el aliento. Pero nada explotó. Nada ocurrió. Solo silencio. Un silencio inmenso. Pesado. Elena observó el dispositivo, y luego comenzó a reír suavemente. Siempre fuiste demasiado sentimental. Los guardias privados aparecieron inmediatamente alrededor del salón. Decenas de ellos. Armados. Invisible hasta ese momento. Los invitados comenzaron a entrar en pánico. Pero Elena levantó una mano. Y todos se detuvieron. Tranquilos. Esta noche ya terminó. Después miró a Valentino. Tus empresas me pertenecen ahora. Miró a Adrián. Tus pruebas también. Y finalmente observó a Isabella. Hubo un pequeño silencio antes de hablar. Pero tú eres la única que todavía puede elegir. Isabella respiraba lentamente. Confundida. Destrozada. ¿Elegir qué? Elena sonrió. ¿Qué parte de tu alma quieres salvar? Aquella frase quedó suspendida en el aire. Porque Isabella entendió algo brutal en ese instante. Toda su vida había sido una cadena de decisiones tomadas desde el miedo. Miedo a perder el lujo. Miedo al amor. Miedo a la verdad. Pero aquella noche, finalmente estaba vacía. Y las personas vacías dejan de tener miedo. Lentamente Isabella caminó hacia Adrián. Valentino observó cada paso sintiendo como algo dentro de él moría para siempre. Ella se detuvo frente al hombre que creyó muerto durante años. Lo miró profundamente. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Tomó su mano. No con pasión. No con desesperación. Sino con paz. Una paz triste y hermosa.